Hola, ¿cómo están? Abundante paz y gracia del Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos a la segunda parte de el propósito eterno de Dios. Aquí nos acompaña nuestro amado Ismael. Muchas bendiciones, mis hermanos. Contento de seguir compartiendo este tema tan hermoso, que es el propósito eterno de Dios. Excelente. Bueno, amados, sin más preámbulo, por lo que tenemos para compartir hoy, vamos a darle inicio Sí. y resumiendo de lo que escuchamos en el último video. Si no lo han visto, por favor, Ajá. aquí o allí, donde sea que esté ubicado, por favor, véalo primero y continuamos hablando de cómo la salvación no puede ser considerada como el fin de todo, sino un medio, ¿verdad? Para nosotros colaborar, participar, disfrutar Así de es. cuál es el fin. Es crecer en la salvación, es decir, crecer en Cristo Jesús, que Él crezca en nosotros y que Él sea expresado por Ujú. su cuerpo, ¿verdad? Entonces, es importante saber que esto también tiene un diseño desde antes de la fundación del mundo. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí. Esto fue diseñado en el plan de Dios para que nosotros estemos reunidos en Cristo, ¿verdad? Como el hombre corporativo desde antes de la fundación del mundo. Ismael tiene un texto que yo quiero que él lea, que está Claro. en Apocalipsis capítulo 13, que nos da una imagen de esto. Así es. Apocalipsis capítulo 7, verso 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Exactamente. Entonces yo quiero que veamos dos cosas. Aquí está hablando de aquellos que adoraron, el contexto, y los invito a que lo puedan leer, pero está hablando de la iglesia, ¿verdad? De la desposada que se estaba viendo. Y está hablando también del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo así? Inmolado. Está hablando de cruz, está hablando de muerte, desde antes de que él aparezca en la tierra. Sí, Dios porque mío. una cosa es lo que podemos ver en la eternidad, ¿verdad? Lo que está plasmado en la eternidad y otra cosa es lo que se expresa en la Así temporalidad. es. Muchas personas lo categorizan como dispensación de los tiempos, de cómo Dios este plan eterno lo ubicó en diferentes formas, en diferentes épocas, edades, en la temporalidad. Pero el caso es que en Dios todo fue diseñado y al mismo tiempo consumado en Cristo Jesús. Ya una realidad completa. En Él estamos completos Así en la es. eternidad, pero todo eso se está expresando en la temporalidad. Bien, y yo quiero poner esto como plasmarlo imagen, no quiero dejarlo aéreo. Vamos a ver a Pablo, por ejemplo. Aleluya. Pablo, pudiéramos decir, ¿cuándo fue que Pablo se dio cuenta de que estaba salvo? O desde cuándo él dice que fue salvo? Desde que se encontró con el Señor, que el Señor se le apareció y dice, mira, ¿por qué persigues a mi iglesia? Él podría narrar la época de su salvación desde ese punto, pero en Gálatas 1 o 2, perdón, él narra y dice que Dios decidió elegirme desde antes de la fundación del mundo. Entonces, él procedió a entender que la salvación no era desde el encuentro que tuvo en la temporalidad, sino desde la selección que Dios hizo Así desde es. antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? No queremos, como hablaba con Ismael, la trampa no queremos entrar en ningún tipo de debate como teológico de que sí, predestinación ni ninguna otra cosa como esta, sino que entendemos que en Dios, en el propósito eterno, pueden incluso coexistir el asunto que el humano tiene que tener como perfección para poder tomar decisiones de la misma manera que en Cristo somos Ujú. seleccionados desde delante de la fundación del mundo. Son dos verdades que coexisten, pero no vamos a entrar en ese tema. El asunto que quiero que entendamos es que esto es desde antes de las edades. Dios no diseñó un plan reactivo, ¿verdad? Como si no supiese las cosas, sino que todo colabora con el propósito eterno que Él tiene. Entonces, Él nos incluyó en este propósito eterno, que quiero que también asentemos hacia ahí. Él nos incluyó en este Así es. propósito eterno. ¿Qué significa esto? No hubo una conversación previa con Dios, una colaboración Dios-hombre para trazar este propósito eterno, sino que ya ha sido diseñado en Cristo Jesús, ¿verdad? Y nosotros fuimos insertados en ese propósito eterno. Así que yo sé que nuestro hermano Ismael luego nos va a ubicar bien en qué tenemos que hacer para nosotros poder colaborar con este propósito, el rendirnos, Ujú. volver a morir a nosotros mismos, pero tenemos que entender, ¿verdad? Que somos insertados. Y esto, ¿por qué es importante entenderlo? Bueno, porque hay una constante resistencia en la mente carnal de nosotros, en Adán, en concebir lo siguiente, de que el plan o el propósito se asigna, ¿verdad? No se crea. Adán
comió del fruto esencialmente porque él quería diseñar su propia historia. Pero que le digan, te asignamos la historia en Cristo Jesús, que es conocerle y darle a conocer. Hay resistencia porque él no quiere, él quiere tener control de lo que acontece y de lo que él quiere diseñar, ¿verdad? Entonces hay que tener eso bien en cuenta, de nosotros saber que siempre tenemos que estar rendidos a este propósito eterno. Ahora, el propósito eterno de Dios es uno, pero la ejecución de ese propósito de Dios tiene muchos planes, ¿verdad? Dios tiene muchos planes, pero un solo propósito. Esos planes son de cómo se desarrollan las diferentes cosas. No quiero que entremos de que en qué cepillo de dientes tú vas a usar, que yo no. Sino que cosas que nos acontecen en la vida, ¿verdad? Dice, todas las cosas obran para bien. Todas estas tienen, al final de cuentas, un efecto que colabora con el plan eterno de Dios. Entonces, amado Ismael, también yo quiero que tú nos hables de lo que tienes anotado y de cómo nosotros podemos entrar en este plan. Amén, amén. Poderoso lo que Esdras está compartiendo. Me impacta mucho y me reconforta también y saber que esto no es algo que sucedió de la nada, que sucedió porque el hombre que pecó, hubo una asamblea en el cielo y dijeron, vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a ver qué hacemos. Mira, ¿tú qué opinas? No. Todo eso yo voy. Sí, exactamente. Todo eso fue planificado y lo vemos plasmado en Apocalipsis, lo que acabamos de leer, de que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, cómo todo aconteció desde hace en la eternidad. Exactamente. Y se manifestó cuando Cristo vino aquí a la tierra y todo eso. Y esto es lo que nos hace entender que Dios no tuvo un plan B, siempre fue un plan eterno. Sí. Amén. Y Mael, perdóname que te interrumpa ahí, pero me acabo de acordar algo muy importante y es que tampoco el diseño fue Dios crear un hombre que viva externo a él y que tenga una relación externa con él, sino que la razón por la que siempre tenía que suceder de esta manera y de que estuviésemos incluidos en Cristo Jesús, porque esta es la única forma donde el hombre puede estar eternamente juntamente con Dios, porque fíjate como dice, creo que es en Corintios, que dice que él reconcilió al mundo con Dios, o sea, un vínculo fue entre este pacto, este plan eterno fue entre Dios y Dios, haciendo que ninguno de ellos dos pueda interrumpirlo, ¿verdad? O eliminarlo. Los hombres anteriormente contradecían el pacto, actuaban en contra de él, pero Cristo y el Padre, ellos juntos crearon un plan que era indestructible. Entonces, ¿qué hicieron? Nos incluyeron en él. Entonces, la humanidad nunca estuvo diseñada para estar separada de Dios y que tenga una relación externa, sino que esté en Cristo participando por siempre en este plan eterno. Poderoso. Qué hermoso entender y comprender eso, que fuimos insertados en un plan que ni tú y yo fuimos los que lo diseñamos, sino que fuimos insertados, como hablamos en el anterior video, fuimos insertados en obras que ya están preparadas de antemano. Así es. Amén. Para que anduviésemos en ellas. Pero quiero abarcar un poco acerca de qué significa estar en este propósito. ¿Qué conlleva? ¿Qué me va a conllevar a mí como un hijo de Dios? Sí, porque esto va a demandar algo de nosotros. Como iglesia, el estar para colaborar en este propósito eterno va a requerir de 3 puntos que pude anotar acá principales, que es rendición, prueba y descanso. Son 3 puntos que pude anotar y condensar un poco y que el Señor nos ayude a poder plasmarlo de la mejor forma posible. Pero en rendición trata de nosotros someternos a lo que ya fue establecido. Someternos y morir a una voluntad que el ser humano crea por sí solo. El humano, nosotros como ser humano, tenemos la tendencia de crear planes, de crear muchas cosas. Sí, pero ¿qué pasa? Para nosotros operar en estas obras que fueron diseñadas de antemano, va a requerir de una rendición al plan de Dios, de yo dejar lo mío, dejar mi plan. Porque en Isaías habla acerca de que los planes de Dios son más altos que los de nosotros y habla acerca de la superioridad de los planes de Dios. O sea, que nosotros no tenemos ni idea de cómo son los planes de Dios. Por ende, lo que nos va a llevar a ver desarrollado ese plan en nosotros es rendirnos al plan mayor, que es el de Dios. Amén. Entonces, esto quiero que lo entiendan. El nosotros poder participar y nosotros poder, lo que significa estar en este propósito es rendirnos, morir. Y tenemos ejemplos acá. ¿Qué mayor ejemplo? Comenzando con el modelo, con este modelo que es Cristo Jesús. Jesús aquí en la tierra. Dice Juan capítulo 5, verso 19. Y respondió entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo,
no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, nosotros como hijos tenemos, como estamos en Cristo, entonces nosotros no hacemos nada que no hemos recibido del Padre. Así es. No nos movemos si el Padre no indica. No me muevo si el Padre no indica. O sea, esta es la condición de nosotros poder estar en este propósito, de nosotros no movernos. Por más que para mí sea una buena idea, porque para nosotros hay caminos que para el hombre le parecen derechos, Sí. pero al final son caminos, esos finales muerte. Increíble. Entonces, ves que el humano no tiene acceso a ver lo que hay más allá. No, por eso mismo Dios nos dio la oportunidad de nosotros estar en un plan eterno, para nosotros descansar en ella. Y más adelante voy a hablar acerca del descanso. Entonces, vemos también como Pablo, el mismo Pablo, esto también otro ejemplo. Pablo es una persona que estaba totalmente formada. Se formó bajo los pies de Gamaliel. Un hombre, el tipo estaba ceñido con mucha sabiduría. Sí, así ¿Qué es. pasa? Que cuando Cristo se le revela, entonces ya él comienza a decir, dice que todas estas cosas para mí son pérdida para conocer, para yo conocer este conocimiento, el conocimiento de Cristo. O sea, como él dio por basura todo lo que él tenía antes de Cristo y ahora él se rinde a saber lo que hay dentro de la sabiduría del Espíritu. Él se rinde, porque en muchas ocasiones vimos que él dice que yo no fui con palabras de sabiduría para predicar a ustedes. O sea, un hombre que tenía toda la sabiduría del mundo dice, yo no fui con ustedes con buena palabrería. Entonces, ahí, perdón, podemos ver como la sabiduría que él tenía, ¿verdad? En esa formación, en un propósito humano era un tesoro, sí, pero en el propósito eterno de Dios era un estorbo que él tenía que dejar, era una carga. Exactamente. Como hay una diferencia, él tuvo que rendir eso para poder acceder a lo que tú dices. Él tuvo que rendir eso, porque ¿cuántas cosas tenemos nosotros que estimamos mayor que el conocimiento de Cristo? O sea, por lo menos yo, y esto estamos hablando estamos siendo expuestos a esto. El Señor nos ha alumbrado esto, pero estamos siendo expuestos a nosotros comprender esto. O sea, hay tantas cosas que a veces estimamos mayor que el mismo conocimiento de Cristo. Así es. Que son cosas que debemos de rendir cosas que obstaculizan el progreso del propósito de Dios. Hay cosas que nosotros deberíamos estar en otro lugar, pero a veces nuestra terquedad, el hecho de nosotros no rendirnos por completo, hace que nosotros el propósito de Dios en nosotros se desarrolle. Amén. Evita que también el hecho de nosotros no rendir nuestra vida, hace que el propósito no se desarrolle tampoco en nosotros. Porque amar tu vida es aborrecer el plan de Dios. Dios mío. Lo voy a repetir, amar tu vida es aborrecer el plan de Dios. Esto se trata de nosotros aborrecer nuestra propia vida. Jesús lo dice así, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, esto es un asunto de que no es que tú estás dejando algo valioso, no. Tú estás dejando, a comparación de lo que tú vas a recibir, claro, tú no estás dejando nada. Realmente, es que este es un asunto que el Espíritu, y deseamos que el Espíritu te alumbre a esto, para que puedas entender el verdadero tesoro. Pero esto es un llamado a nosotros rendirnos por completo, a nosotros dejar poco a poco de mirar las cosas terrenales, de nosotros rendirnos a lo que somos. Bien, también lo que significa estar en este propósito conlleva prueba. Mis hermanos, esto nunca se dijo que iba a ser fácil, pero tenemos la esperanza. Así es. Tenemos la esperanza de que Cristo está en nosotros, y dice la palabra de Dios que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. O sea, eso quiere decir que no importa las circunstancias que estemos, el propósito de Dios, si nosotros seguimos rendidos, el propósito de Dios, no importando cómo se vea el panorama, el propósito no significa que el propósito se paró ahí, no. Más bien, estas pruebas producen algo en nosotros y tienen algo muy específico. Las pruebas para Dios producen en nosotros algo muy específico, y es la formación de Cristo en nosotros. Así es. Si podemos reducirlo a eso, las pruebas son para nosotros, para el mismo Dios formar a Cristo en nosotros. Recuerda que vamos a decir, el clímax de todo esto es Cristo en nosotros, Cristo dándose a conocer, Cristo formado en nosotros. Si podemos reducir todo esto, el plan de Dios, en resumida cuenta, Cristo en nosotros. Y como tú dices, en esas situaciones que adversas podemos ver cómo hay dos tipos de pruebas. Yo he podido ver eso, como hay pruebas para conocerle más y hay pruebas para expresarlo. Así es. Expresar lo que ya hemos conocido anteriormente. Pero las dos
siguen colaborando con el Colaboran, mismo colaboran. propósito eterno de Dios. Así es, ambas colaboran. Y primera de Pedro capítulo 1, verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, si es necesario, Dios pasarnos por pruebas para que Cristo sea formado en nosotros, lo va a hacer. Así es. Ahora, este es el asunto de estar dispuesto, de estar disponible para que Dios sea que haga lo que tenga que hacer con nosotros, porque muy bonito decir, Señor, haz lo que tú quieras con nosotros, llevándote de para estadio, llevándote para cosas que tú seas visto, todo eso es bonito. Claro. ¿Quién no quisiera estar ahí? Pero también el hecho de que tú decides también conlleva también pasar por diversas pruebas si es necesario. ¿Para qué? Solamente con el único objetivo de que Cristo sea formado en ti. Y también podemos ver cómo también las pruebas colaboran para este propósito también, porque tampoco siempre esto nos lleva a tener una óptica ahora nueva de cómo ver esto en el proceso, porque Así es. siempre decimos, este es el proceso del diablo, y decimos que el proceso del diablo y todo eso. No, debemos entender, claro, hay cosas que son consecuencias a veces de actos de nosotros que cometemos, Claro. ella es otra cosa. Ahora, pruebas que el mismo Dios te coloca para el fin de que, primero, como tú dijiste, hay pruebas que también tienen un fin como para conocerlo a Él, como también formarlo a Cristo en nosotros también. Y en Filipenses capítulo 1, verso 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hermano, muchas veces hay pruebas que nos van a tocar a nosotros que van a ser pilar para el avance del Evangelio. Así es. Muchas veces nosotros padecer para que otros puedan estar bien, si es necesario va a pasar. Ahora, debes estar rendido a tu voluntad para que eso se pueda desarrollar en nosotros. Hermano, no se dijo que va a ser fácil, pero tenemos la esperanza de que Cristo está en nosotros y estamos preservados en Él. No hay nada malo que nos pueda ocurrir porque dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Todo esto para los que en su propósito andan. Entonces, esto quiero que entiendan de que todo va a obrar para bien, pero si estamos andando, lo amamos y estamos en su propósito. Amén. Entonces, para bien no es el bien que tú entiendes, que bien, de que mucho cuarto, no, el bien que Dios te da, el bien, sea el progreso del Evangelio, sea el crecimiento de Cristo en ti, todo eso colabora para bien. Aunque físicamente se vea algo no tan atractivo, pero entender y tener esa esperanza de que, wow, lo que me está pasando ahora mismo me está colaborando para el propósito de Dios. Y ya para darte paso, Esdras, dice también, hay otro punto que es descanso, lo que significa estar en el propósito de Dios. Y quiero tocar este versículo, descansar, quien produce tanto el querer como el hacer es Cristo en nosotros. De que antes de Cristo, teníamos que nosotros enfocarnos en hacer cosas para Dios y hacer cosas para Dios. Pero ahora en Cristo ya descansamos de que fuimos colocados en obras que ya fueron preparadas de antemano. Que el asunto es nosotros estar rendidos a ese propósito. Rendido a eso, porque dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, hermano, es este descanso que es lo que significa descansar en que Dios es quien está produciendo todo en nosotros, hermano. No se fatigue en querer hacer algo más, algo extra para Dios, como que Dios se impresiona. No, Dios no se impresiona con nada que tú le des, con nada, no. Dios sí se va a agradar cuando tú le estés dando lo que él esté pidiendo. Amén. Amén. No, esto es increíble, esto del propósito eterno en Dios. Es algo que les pedimos al Espíritu que nos siga guiando para poder comprenderlo, porque nadie se imaginó, ni aún los ángeles se imaginó, de que Él no era el Mesías solamente de Israel, sino de todo el universo, de toda la creación. No era una liberación solamente de los romanos, sino del poder de la muerte y el pecado. Y nadie se imaginó aún así que el propósito eterno de Dios era entrar a su Hijo en nosotros y que nosotros tuviéramos en Él. Entonces entramos a un nivel de disfrute que nos habilita a nosotros poder ver más allá. Y le pido al Espíritu Santo que nos ayude a lo siguiente,
a poder dejar de amar este mundo para amar lo que es de eternidad. Así es. Porque nadie puede construir un edificio donde hay una casa todavía activa y en funcionamiento. Entonces tenemos que pasar por un proceso desconstructivo de la pasión, del amor que tenemos, las cosas visibles, temporales, de las metas y no voy a decir metas, pero los propósitos humanos que podemos tener de una cuenta de banco que te buchúa o un estatus social que podamos alcanzar, y podemos ahí incluso ver, que imagino que en otro tiempo, en otro video tendremos tiempo para trabajar de una diferencia de mi ministerio contra el ministerio de Dios en el que yo estoy colaborando. Es totalmente diferente, Wow, porque sí. mi ministerio viene siendo lo que yo estoy buscando que Dios promueva en mi vida, mi talento, que yo sea conocido, pero claro, tengo una asignación, tengo un ministerio, pero eso como un subtítulo del ministerio, que es el misterio de la reconciliación, Wow. ¿verdad? Entonces, algunas de las cosas que no quiero que dejar que se escapen, que podemos ver en este propósito eterno de Dios, es que Dios se propuso estas siguientes cosas: que todo sea resuelto en Cristo, que todo sea reconciliado también por medio de Cristo, que todo sea lleno en Cristo, ¿verdad? Y de Cristo, y que todo sea reunido también en Él mismo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es todo lo que Dios quería que en la existencia conociera. Él es la forma en la que Dios quiere ser conocido. Cristo Jesús. Por esto este propósito eterno tenemos que tenerlo bien, bien, bien en cuenta. No, poderoso, poderoso lo que se ha venido recogiendo en todo este transcurso de este video. De verdad, ha sido muy enriquecedor para nosotros y espero también que para ustedes también sea. Y entender de que es un solo propósito. No hay mucho propósito. Y entender de que Dios tiene una expectativa con nosotros. Así es. Y tiene una expectativa porque sabe a quién nos entregó. Amén. Porque el hombre por sí solo no sabe, no tiene nada que darle a Dios. Sin embargo, él espera algo de nosotros porque ya nos entregó a quien está pidiendo. Entonces, él lo que espera es que le demos a Cristo, le demos ese olor fragante de lo que él espera, esa ofrenda que es él mismo. Una vida rendida a él, una vida que se propone a sí mismo colaborar con este plan eterno. Así es. Yo sé que nos ven muchos jóvenes que están llenos de pasión, de fervor, iglesia en general, no solamente jóvenes que tienen su corazón dispuesto a poder entregar su vida por Dios, ¿verdad? Colaborar en su propósito eterno, y le pedimos al Espíritu que a cada uno de los que están acá los guíe en este asunto para precisión, ¿verdad? Para poder colaborar como Dios está pidiendo que su iglesia colabore. Espero en Dios que en la próxima ocasión podamos trabajar también lo que es el pacto eterno y cómo este colabora con el propósito eterno. Quiero dejar la idea ahí para habilitarlo para otro video. Y es que que es el propósito eterno, sabemos que hubo un desvío del hombre en la temporalidad, ¿verdad? Pero como habíamos mencionado en este video, en el anterior, esto no estuvo desconocido a Dios, sino que Él mismo ubicó un pacto que iba a legalizar la entrada del hombre de nuevo en el propósito eterno en Cristo Jesús, ¿verdad? Un pacto que se escribe, un pacto que hace que el mismo Dios no olvide nunca, ¿verdad? Y tampoco por su naturaleza puede olvidar lo que Él ha escrito en ese propósito eterno y en ese pacto eterno. Cosas como que en Cristo somos sus hijos, cosas como que estamos sentados en lugares celestiales, cosas como que somos llenos de Él mismo y expresamos la misma vida de Dios, cosas como que somos su cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos fáciles a olvidar, pero Dios nos ve conforme a su propósito eterno. Amén. Él nos ve conforme a lo que se escribió en el pacto, que en Cristo Jesús somos todas estas cosas que hemos mencionado anteriormente, e incluso en los otros videos, lo que Dios dice que somos. Así que tengamos esto fresco en nuestras mentes siempre, este norte, este objetivo de que, como mencionamos, estas dos preguntas: cómo esto me está mostrando el propósito eterno de Dios y cómo yo puedo dar a conocer el propósito eterno de Dios con todas estas cosas que nos están aconteciendo. Así que, amados, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Gracias por sintonizar. Por favor, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios sus aportes. Los amamos.